Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Capítulo 5. Caído con la noche. Las farolas de gas relucen en una línea dorada, las luces de rubí de las calesas brillan. Rebotan y parpadean como luciérnagas. El viento ha caído con la noche. Y de nuevo la ciudad luce limpia, seca de la niebla que cuelga en el aire. Amy Levy. Un día de marzo en Londres. Cordelia se acercó a Lucy mientras botaban por las calles en el carruaje del instituto, rodeado por el borroso tráfico de autobuses, automóviles y peatones. Los anuncios pasaban volando. Hotel Orcesoe. Cerveza 3 guineas. Vapores Nuevo Palacio. Carteles que anunciaban sastrerías y pescaderías, tónicos capilares e impresiones baratas. Un mundo increíblemente distante del que Cordelia acababa de dejar atrás en Regent's Park. Un mundo donde importaban las pequeñas cosas. Matthew estaba sentado frente a ellas en el asiento tapizado del carruaje, aferrando en el puño los cojines del asiento. Tenía el pelo alborotado y la chaqueta de lino y la corbata de seda tenían manchas de sangre y cor. En cuanto los demonios hubieron desaparecido, James se había marchado sobre Valios, uno de los caballos de su padre, esperando llegar al instituto y prepararlo todo para la llegada de los heridos. Charles había salido a toda prisa con Ariadne en el carruaje de la cónsul, por lo que Matthew había tenido que viajar con Lucy y Cordelia. Alastair había regresado a Kensington a explicarle a Sona lo que había pasado. Cordelia se alegraba en parte de las quemaduras de icor que tenía en las manos. Le había dicho a su hermano que necesitaba tratamiento en la enfermería del instituto, y además tal vez podría quedarse para ayudar. Después de todo, tenían que cuidar la impresión que estaban causando al enclave. ¿Ahora? Había preguntado su hermano, cerrando con fuerza los oscuros ojos. ¿En este momento te preocupa la impresión que estamos causando en Londres? Es importante, Alastair, había contestado ella. Es por padre. Alastair no había protestado más. Cordelia se había sorprendido un poco. Sabía que él pensaba que todos sus planes no servían para nada. Habían hablado sobre ello en Cirenworth, y ella le había dicho que no podía entender por qué no quería ayudarla a apoyar a su padre, porque parecía pensar que no había ninguna esperanza cuando aún no lo habían intentado todo. Él solo le contestó que ella no lo entendería. Aún no entiendo cómo es posible, dijo Lucy en ese momento. Los demonios no salen durante el día. Es así de simple. Ya he oído alguna vez que han aparecido bajo una cubierta de espesas nubes, explicó Cordelia. Si la luz del sol no puede atravesarla. Matthew lanzó una seca carcajada. Esa tormenta no era natural. Sin embargo, tampoco he oído hablar nunca de demonios que pudieran controlar el tiempo. Sacó una petaca plateada del bolsillo del chaleco. Lucy le lanzó una dura mirada antes de apartar la vista. ¿Has visto las heridas? Preguntó. Nunca he visto nada igual. La piel de Bárbara se estaba volviendo negra en los bordes del mordisco. Nunca has visto nada igual a esto porque nunca ha habido nada igual, dijo Matthew. Demonios que se traen su propia noche, que nos atacan cuando somos vulnerables porque creemos que no se nos puede atacar. Matthew, soltó Cordelia secamente, deja de asustar a Lucy cuando aún no sabemos a qué nos estamos enfrentando. El chico dio un trago a la petaca mientras el carruaje traqueteaba por Ludgate Circus y entraba en Fleet Street. Cordelia pudo oler el alcohol, penetrante y dulce, tan familiar como la infancia. Lucy no se asusta, ¿verdad, Lucy? Ella cruzó los brazos sobre el pecho. Tengo miedo por Bárbara y Ariadne, y por Pierce,
respondió. ¿Vosotros no estáis preocupados? Bárbara es familia nuestra, y Ariane es una de las personas más buenas que conozco. En este mundo, las buenas personas no tienen protección especial, comenzó Matthew, y cayó de golpe cuando Cordelia lo miró mal. Bebió otro trago de la petaca y mostró los dientes. Sí, estoy comportándome como una bestia. Lo sé perfectamente. Entonces, deja de hacerlo, replicó Cordelia. Mi padre siempre decía que dejarse llevar por el pánico antes de conocer todos los hechos era hacerle el juego al enemigo. Pero, ¿quién es el enemigo? Preguntó Lucie. Los demonios, supongo, pero los demonios normalmente atacan sin ninguna estrategia o método. Esos demonios evitaron a todos los mundanos del parque y fueron directos a por nosotros. Los demonios no siempre se comportan de cualquier manera, dijo Cordelia. Quizá el responsable sea algún brujo que haya conjurado una manada de demonios, o incluso algún demonio mayor divirtiéndose. Los demonios comunes son como animales, pero si no lo he entendido mal, los demonios mayores son casi como personas. Habían llegado al instituto. Matthew le lanzó una rápida mirada de sorpresa mientras el carruaje pasaba bajo el arco de la verja con su lema en latín, Pulvisete umbra sumus. Somos polvo y sombras. Mientras se detenían en el patio, Matthew fue a abrir la puerta del carruaje. Saltó al suelo y se volvió para ayudar a bajar a Cordelia y a Lucie. El patio ya estaba lleno de carruajes. Cordelia reconoció el escudo de la familia del inquisidor, un puente arqueado, en uno de ellos. También vio a Valios, con las riendas atadas a un poste junto a los escalones de entrada. Tenía los flancos sudados. James debía de haber galopado por las calles como alma que lleva al diablo. Mientras otros carruajes fueron cruzando la verja, Matthew miró su petaca, que parecía estar vacía. Creo que iré a dar un paseo, dijo. Volveré enseguida. Matthew. Lucie parecía horrorizada. Pero la enfermería, y Thomas nos necesita. No, no me gusta la enfermedad, replicó Matthew secamente, y se marchó, eligiendo sin dudar dónde poner los pies. Cordelia se preguntó qué habría habido en la petaca. Algo bastante fuerte, supuso. Lucie parecía furiosa. ¿Cómo puede? Se cayó cuando un nuevo carruaje se detuvo y Gabriel y Cecily Lightwood salieron de él. Gabriel parecía preocupado. Cecily, a su lado, sujetaba a un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos azules. Cordelia supuso que era Alexander, el primo pequeño de Lucie. Lucie. Llamó Cecily, mientras corría hacia su sobrina. Cordelia se quedó un poco atrás, con una sensación de incomodidad. Le hacía pensar en lo lejos de eso que había crecido. Y no solo geográficamente, sino también socialmente. Al menos, Alastair había pasado tiempo en la academia. Ese mundo, el de James y Lucie, era un mundo de familia y amigos que se querían, pero que a ella no la conocían en absoluto. Pero no lo entiendo, estaba diciendo Cecily. Ya sé lo que decía el mensaje de Anna, pero ¿un ataque de demonios a plena luz del día? No tiene ningún sentido. ¿No podría haber sido alguna otra cosa? Quizá, tía Cecily, pero esas criaturas han hecho el mismo tipo de heridas que hacen los demonios, explicaba Lucie. Y su sangre era icor. Gabriel le puso una mano en el hombro. La mitad del enclave ha salido hacia el parque para ayudar a los que siguen allí y determinar lo que ha sucedido. Seguramente es un fenómeno excepcional, Luce. Horrible, pero que seguramente no volverá a ocurrir. Y Jem, el hermano Sakaraya va a venir con los otros hermanos silenciosos, añadió Cecily, mirando hacia el instituto. Curarán a Bárbara y a los otros. ¿Sé que lo harán? El hermano Sakaraya. Jem. Claro que iría, pensó Cordelia. Jem Carstairs era un hermano silencioso comprometido, y leal al Instituto de Londres. Podría hablar con él, pensó.
sobre mi padre. Sabía que Jem acudiría allí para curar. Pero su padre necesitaba tanta ayuda como cualquiera, y había otros hermanos silenciosos en el instituto. Miró a Gabriel y luego a Cecily. ¿Os importa que os acompañe a la enfermería? Les preguntó. Si hay vendas, ¿podría vendarme las manos? Lucie parecía arrepentida. Daisy. ¿Tus manos? Debería haberte puesto una docena de iratzes, 100. Iratzes. ¿Pero es que eres tan valiente con tus heridas? Oh, no. Cordelia no había querido hacer que Lucie se sintiera culpable. De verdad, solo me duelen un poco. Cecily le sonrió. Hablas como una auténtica Carstairs. Jem tampoco quería admitir nunca que estaba sufriendo. Besó a Alexander en la coronilla cuando éste se agitó queriendo que lo dejara en el suelo. Ven, Lucie, llevemos a tu futura para batalla a la enfermería. James nunca había visto así la enfermería. Claro que su madre y su padre le habían contado historias de después de la guerra mecánica, de los muertos y los heridos, pero durante su vida, pocas veces había habido más de uno o dos pacientes. En una ocasión, Thomas había pasado una semana allí, después de caerse de un árbol y romperse una pierna. Habían pasado las noches en vela, jugando a las cartas y comiendo las tartas de mermelada de Bridget. James sufrió una decepción cuando, finalmente, las runas curativas funcionaron y Thomas pudo regresar a su casa. En este momento, el panorama era totalmente diferente. La sala ya estaba abarrotada, muchos cazadores de sombras habían sufrido quemaduras de icor o tenían cortes y golpes. Una improvisada farmacia se había establecido en la mesa de trabajo, donde Tessa y Will, con la ayuda de los hermanos Silencios, repartían vendas y runas curativas a quien las necesitara. Los 3 cazadores de sombras con heridas más graves habían sido colocados en camas al fondo de la sala, donde una pantalla los protegía parcialmente del caos del resto de la enfermería. Pero James no pudo evitar mirar, sobre todo a Thomas. El resto de los Lightwood aún no había llegado. Thomas se hallaba sentado en silencio junto a Bárbara. James había intentado sentarse con él, pero Thomas le dijo que prefería estar a solas con Bárbara. Le cogió la mano a su hermana hasta que el tío James fue a atenderla. Bárbara yacía inmóvil, solo capaz de respirar. El hermano Sadrach, el hermano Enoch y Jem habían llegado solo instantes después de que James hubiera llevado la noticia del ataque al instituto. Sadrach se hallaba inclinado sobre Pierce, aplicándole una tintura que debía reemplazar parte de la sangre que había perdido. El hermano Enoch atendía a Ariadne. El inquisidor Briestock y su esposa no estaban lejos de su hija e intercambiaban miradas asustadas. Habían sido una pareja sin hijos hasta que adoptaron a Ariadne, una huérfana del Instituto de Bombay, y siempre la habían tratado como a un tesoro precioso. Charles estaba desmoronado en una silla cercana, al igual que Bárbara. Ariadne estaba inmóvil excepto por la leve respiración. Podía vérsele el trazado de las venas bajo la piel de las muñecas y las sienes. James seguía sucio de yerba, tierra y sudor. Sin embargo, permaneció detrás de la mesa, cortando y enrollando vendas. Si Thomas no lo quería a su lado, ayudaría de cualquier otra manera que pudiera. Distinguía fragmentos de conversación entre la mezcla de voces apagadas. ¿Eran demonios, Townsend? Como mínimo, o eran demonios o eran alguna criatura que nunca habíamos visto antes. Esas son las marcas de un ataque de demonios, de garras y dientes. No hay ninguna herida que pueda infligir un subterráneo inmune a las runas curativas, pero estas lo son. Debemos averiguar qué veneno tienen en el cuerpo y trabajar para curar eso. Pero en pleno día. ¿Quién sigue en el parque? Alguien tiene una lista con los nombres de los que han ido a la merienda. Debemos asegurarnos de que no nos hemos dejado a nadie. James pensó en Grace. Deseó haber podido hablar con ella después del ataque, pero Valios, aunque ya casi tenía 28 años, seguía siendo, de lejos,
el caballo más veloz que había en el parque, y solo James podía montarlo, bueno, James o Lucie, pero ésta había querido quedarse con Cordelia. Al final, fue Christopher, con un aspecto más asustado que durante la batalla contra los demonios, quien se había ofrecido a llevar a Grace de vuelta a Chiswick en su carruaje, ya que Charles, naturalmente, ya había salido corriendo hacia el instituto con Ariadne. James no podía evitar temer la reacción de Tatiana al ataque. Parecería totalmente de acuerdo con su carácter si decidía que Londres era demasiado peligroso y se llevaba a Grace de vuelta a Idris. James. Era una voz silenciosa, un eco en su cabeza. Al instante supo quién era, claro. Solo los hermanos silenciosos hablaban así, y él nunca confundiría a Jem con nadie más. James, ¿puedo hablar un momento contigo? Alzó la mirada y vio a Jem, alto y sombrío en su hábito de color pergamino, saliendo de la enfermería. James dejó las vendas y salió por la puerta al corredor exterior. Siguió a su tío hasta la sala de música, ambos en silencio durante el trayecto. Los pasillos del instituto habían sido redecorados por Tess hacía unos años, el oscuro papel de pared victoriano había sido reemplazado por una pintura luminosa y la auténtica piedra. Elegantes candeleros tallados salían de las paredes a intervalos regulares. Cada uno tenía la forma del escudo de una familia de cazadores de sombras, Carstairs, que, Gerondale, Brayburn, Starkweather, Lightwood, Blackthorn, Monteverde, Rosales, Bellefleur. Era la forma en que la madre de James decía que todos eran cazadores de sombras, juntos, que todos tenían un lugar igual en el instituto. Aunque no era que la clave siempre hubiera tratado a su madre como si fuera su igual, pensó James. Apartó esa idea, las murmuraciones sobre su madre, Lucie y él mismo siempre le hacían bullir la sangre. La sala de música se usaba poco, a Lucie no le interesaba la música, y James había tocado el piano durante unos cuantos años, pero al final lo había dejado. Una luz dorada entraba por las ventanas e iluminaba rastros de danzantes motas de polvo. Un piano de cola reposaba en la esquina, cubierto a medias por una lona blanca. El violín de James ocupaba el sitio de honor, un Stradivarius fabricado con madera de arce descansaba en su caja, abierta, sobre una alta mesa. Varias veces, James había visto a su padre entrar en esta sala solo para acariciar el violín con la mirada perdida. Se preguntaba si haría lo mismo con las pertenencias de Matthew si, algún día, perdía a su Parabatay. Apartó esa idea de su mente. Matthew era como comer, dormir, respirar. Vivir sin él no sería posible. He recibido tu mensaje, dijo Jem. El que me enviaste anoche. James lo miró confuso. Casi lo había olvidado. Se veía en el espejo enmarcado en oro de la pared, tenía hierba en el pelo y un arañazo ensangrentado en la mejilla. Parecía un loco fugado de un manicomio. No estoy seguro de que ahora importe. Podría importar, respondió Jem. Parecía tenso, si se podía describir a un hermano silencioso como tenso. Bárbara aún estaba consciente cuando he llegado. Me ha susurrado algo sobre ti. ¿Sobre mí? James se sorprendió. Ha dicho, hay que proteger a James. ¿Te has vuelto una sombra en el lago? No, contestó James. Vi el reino de las sombras anoche, y hoy también, pero no me convertí en sombra. Fui capaz de controlarlo. James se relajó mínimamente. James, continuó, sabes que he estado tratando de averiguar cuál de los demonios mayores era tu abuelo. Tu capacidad. No es una capacidad, replicó James. Es una maldición. No, no es una maldición. El tono de Jem era seco. No es más una maldición de lo que lo es la magia que hacen los brujos, o la capacidad que tiene tu madre. Siempre me has dicho que es peligroso, repuso James. Algunos dones son peligrosos. Y es un don,
aunque pueda llegarte por la línea de sangre de los ángeles caídos? Un don que no puedo usar para nada, protestó James. Anoche, en la fiesta, cuando entré en la oscuridad, vi que a Bárbara la tiraba al suelo una sombra. Luego, hoy, en el lago, la ha derribado sobre la tierra un demonio que le ha mordido en la pierna. Apretó los dientes. No sé qué significa. Ni las visiones me han ayudado ni me han permitido ayudar a Bárbara o a los otros. Vaciló un instante. Quizás si continuáramos las clases, podríamos aprender algo más sobre el reino de las sombras, si quizás está tratando de enviarme algún tipo de señal. Sería conveniente que continuáramos con las clases, sí, dijo Jem. Pero no podemos comenzar ahora. El veneno que consume a los que han sido atacados es algo que nunca antes he visto, ni tampoco lo conocen los otros hermanos. Ahora debemos emplear toda nuestra voluntad en encontrar la cura. La puerta se abrió y Will metió la cabeza en la sala de música. Parecía cansado, con la camisa remangada hasta los codos y manchada de tinturas y ungüentos. Aún así, sonrió cuando vio a James y Jem. ¿Va todo bien?, preguntó. Tío Jem está preocupado por mí, contestó James. Pero estoy perfectamente. Will se acercó a su hijo y le dio un rápido y brusco abrazo. Me alegro de oírlo, Jamie Bach, repuso. Gideon y Sofía han llegado, y verlos con Bárbara, besó a James en la coronilla. No quiero ni pensarlo. Debería regresar a la enfermería, dijo Jem. Aún me queda mucho por hacer. Will asintió mientras soltaba a James. Sé que Gideon y Sofía se sentirán mejor si eres tú quien atiende a Bárbara. Sin insultar al hermano Sadrach, que estoy seguro de que es un excelente y respetado miembro de la hermandad. Jem meneó la cabeza, lo que era lo más cerca que podía llegar de sonreír, y los tres salieron de la sala de música. James se sorprendió al encontrar a Thomas esperándolo en el pasillo, ojeroso. Will intercambió una rápida mirada con James y dejó a su hijo a solas con Thomas. Estaba muy bien, pensó James, tener a un padre que comprendía el significado de la amistad. Thomas le habló en cuanto los adultos dejaron de poder oírlo. Mis padres están aquí, informó en voz baja. James, necesito hacer algo. Algo que pueda ayudar a mi hermana. Si no, creo que voy a volverme loco. Claro, todos debemos ayudar a Bárbara, repuso James. Thomas, en el parque, Bárbara vio los demonios antes que nadie. Fue ella la que me alertó. Bárbara tenía una perfecta visión incluso antes de tener la runa de la evidencia, explicó Thomas. Quizá porque nuestra madre era una mundana con la visión antes de convertirse en cazadora de sombras. Nunca hemos estado seguros, porque Bárbara no estaba demasiado interesada en probar sus capacidades, pero siempre ha tenido los sentidos especialmente agudos. Es como si pudiera vislumbrar mi reino de las sombras, murmuró James, recordando lo que Bárbara había dicho, que había podido ver rasgadas siluetas negras durante el baile, que había notado que tiraban de ella. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de James. Se preguntó si debía volver y hablarle de ella al tío Jem, pero no. Jem nunca le permitiría hacerlo. Lo consideraría demasiado peligroso. Incluso temerario. Pero James se sentía temerario y parecía que Thomas también. Tenemos que encontrar a Matthew y a Christopher, dijo. Tengo una idea de lo que podemos hacer. Thomas recobró algo de color en el rostro. Christopher acaba de regresar de Chiswick, afirmó. Lo he visto en el vestíbulo. En cuanto a Matthew, Cordelia había decidido hacer algo útil en la enfermería. Era el único modo de estar segura de que no la sacarían arrastrándola por la oreja. Después de todo, ninguno de los heridos eran sus familiares o ni siquiera sus amigos. Y a ese paso, no era fácil que fuera a hacer nuevos amigos. A Lucie también la habían reclutado.
Docenas de jarras y tarros con etiquetas habían salido de los armarios detrás de la mesa de mármol donde Tessa dirigía el reparto de ingredientes para tinturas y pociones. A Cordelia le habían cubierto de ungüento las manos y se las habían envuelto en vendas, parecían blancas pezuñas con las que manejaba el mortero y la mano de almirez que le habían pasado. La parte anterior de la enfermería estaba ocupada por los que tenían arañazos, torceduras y quemaduras leves. Las tinturas y los ungüentos eran sobre todo para ellos. Lucy estaba ocupada repartiéndolos, y su animada charla era audible por encima del murmullo de las otras conversaciones. La parte del fondo estaba separada por una pantalla, y Cordelia casi se alegraba de ello. Era demasiado triste ver a Sophie y Gideon Lightwood desesperarse junto al lecho de Bárbara, o incluso a Rosamund sentada en silencio junto a su hermano. Cordelia lamentaba haber pensado mal de los Wentworth. Nadie se merecía esto. Todo va bien. La voz de Tessa era amable. La madre de James estaba ocupada cortando artemisa muy fina en un cuenco. Lanzó una mirada compasiva a Cordelia. He visto a los hermanos silenciosos recuperar a gente de cosas mucho peores. Cordelia negó con la cabeza. Yo no. Supongo que he vivido muy resguardada. Todo lo hemos hecho, durante un tiempo, repuso Tessa. El estado natural de los cazadores de sombras es la batalla. Cuando es continua, no hay tiempo de pararse a pensar que no es una circunstancia ideal para la felicidad. Los cazadores de sombras no están hechos para la calma, sin embargo, hemos tenido calma durante la última década, más o menos. Quizá hemos comenzado a creernos que éramos invencibles. La gente solo es invencible en los libros, replicó Cordelia. Creo que ya verás como la mayor parte de las veces, ni siquiera ahí, dijo Tessa. Pero, al menos, siempre podemos coger un libro y leerlo de nuevo. Las historias ofrecen miles de nuevos comienzos. Era cierto, pensó Cordelia. Había leído el cuento de Laila y Manu 1000 veces y, en cada una, comenzar era excitante, incluso conociendo, y temiendo, el final. El único equivalente en la vida real es el recuerdo, continuó Tessa, alzando la mirada mientras Will Gerondel entraba en la enfermería, seguido del primo Jem. Pero los recuerdos pueden ser amargos además de dulces. Will sonrió a su esposa, los padres de James se miraban con tanto amor que casi dolía mirarlos. Luego Will se dirigió hacia el pequeño grupo de Lightwood reunidos alrededor de Bárbara. Cordelia oyó cómo lo saludaban y el tono preocupado de Sophie, pero su mirada estaba clavada en Jem. Primo Jem, susurró Cordelia, necesito hablar contigo. Jem alzó la vista, sorprendido. Cordelia intentó no sobresaltarse, siempre resultaba raro ver a un hermano silencioso de tan cerca. Recordó todas las veces que su madre había sugerido a su padre ir a la Basilias, el hospital de cazadores de sombras en Alacante, para curarse de su larga enfermedad. Elías siempre había insistido en que no quería ir a ningún sitio donde estuviera rodeado de hermanos silenciosos. Lo enervaban, decía, la mayoría de ellos eran criaturas de hielo y sangre. Túnicas de marfil marcadas en rojo, la piel sin ningún color, destrozada por runas rojas. La mayoría carecía de pelo y, peor aún, tenían los ojos cosidos, las órbitas hundidas y huecas. Jem no tenía ese aspecto. Su rostro era joven e inmóvil, como el rostro de un caballero de las cruzadas tallado en una tumba de mármol. Su pelo era un enredo de hilos blancos y negros. Sus ojos estaban cerrados permanentemente, como si rezara. ¿Estás bien, Cordelia?, le preguntó la voz de Jem en su cabeza. Inmediatamente, Tess se movió para ocultarlos de la mirada de la gente que estaba en la enfermería. Cordelia intentó parecer como si estuviera absolutamente fascinada con su mortero y su mano de almirez, machacando enérgicamente Matricaria y Hydrastis. Por favor, susurró ella. ¿Has visto a mi padre, en Idris? ¿Cómo está? ¿Cuándo podrá volver a casa? Hubo una larga pausa.
Lo he visto, respondió el primo Jem. Por un momento, Cordelia se permitió recordar a su padre, recordarlo de verdad. Su padre le había enseñado a luchar. Su padre tenía sus defectos, pero nunca había sido cruel, y cuando prestaba algo de atención a Cordelia, la hacía sentir como si midiera 3 metros. A menudo parecía que Alastair y Sona estuvieran hechos de un material diferente de Cordelia, de vidrio o de metal con bordes cortantes, pero Elías sí que era como ella. Los recuerdos pueden ser tanto amargos como dulces. Eres un hermano silencioso, murmuró ella. Mi padre no siempre ha sido muy amable contigo. No pienses nunca que le reprocho la distancia que mantuvo, dijo Jem. Haría cualquier cosa que pudiera por ti o por tu familia. Me escribió una nota pidiéndome que creyera en él. Dice que no es el responsable de lo que sucedió. ¿Puedes hacer que la clave también lo crea? Hubo una larga pausa. No puedo asegurar a la clave lo que yo mismo no sé, repuso Jem. Deben preguntarle a él qué ocurrió, dijo Cordelia. Deben emplear la espada mortal. ¿No es cierto? Jem vaciló. Cordelia vio que Lucie se acercaba al mismo tiempo que se daba cuenta de que había machacado las hierbas hasta convertirlas en una haba verde. Daisy, dijo Lucie en voz baja. A Cordelia, eso le resultó alarmante. Era muy difícil convencer a Lucie para que susurrara. ¿Puedes venir un momento? Necesito mucho tu ayuda. Claro, contestó Cordelia, un poco vacilante. Pero es que... Se volvió hacia Jem, esperando conseguir la respuesta a su pregunta. Pero él ya se había perdido por la abarrotada enfermería. ¿A dónde vamos? Susurró Cordelia mientras se apresuraban por los pasillos del instituto. Lucie, no puedes raptarme sin más, ¿sabes? Tonterías, soltó Lucie. Si quisiera raptarte, puedes estar segura de que lo haría con gran habilidad, y sin duda bajo el velo de la oscuridad y el silencio. Habían llegado al vestíbulo. Lucie cogió una capa de una percha de la pared y le pasó otra a Cordelia. Además, le he dicho a mi padre que te iba a llevar a casa en el carruaje porque te desmayas al ver sangre. Lucie. Cordelia siguió a su amiga al patio. El sol se acababa de poner y la tarde tenía un tono azul metálico. El patio estaba lleno de carruajes, cada uno con el escudo de una familia de cazadores de sombras. No todo en una buena historia es cierto, replicó Lucie. Tenía las mejillas de color rosa brillante. El aire se había vuelto frío, Cordelia se cerró bien la capa. Es la historia lo que importa. Pero no quiero volver a casa, protestó Cordelia, mientras Lucie y ella trazaban su camino entre los muchos carruajes. De repente, entornó los ojos. ¿Hay alguien cantando en el carruaje de los Baybrook? Lucie agitó una mano restándole importancia. Claro que no vas a volver a casa. Vienes conmigo a una aventura. Hizo un gesto a algo medio escondido detrás del carruaje de los Wentworth. ¿Bridget? Y sin duda era Bridget, con el pelo encanecido recogido en un moño bajo, y resultaba evidente que acababa de preparar el carruaje del instituto y un caballo fresco, el hermano de Valios, Santos. Cordelia había oído hablar mucho de ellos, de pequeña. Lucie fue instantáneamente a acariciarle a Santos el morro, suave y salpicado de blanco. Cordelia intentó sonreír a Bridget, que las estaba mirando con sospecha. El carruaje está listo para ti, señorita Equipaje, le dijo Bridget a Lucie. Intenta no meterte en líos. Pone nerviosos a tus padres. Solo voy a llevar a Cordelia a casa, repuso Lucie, parpadeando inocentemente. Bridget se alejó, mascullando sobre encontrar a cierta gente colgada de ciertos árboles mientras escabullía por ciertas ventanas. Lucie se inclinó para susurrarle algo a Santos a la oreja antes de hacer un gesto a Cordelia para que se subiera con ella al carruaje. Está totalmente cubierto por un glamour, explicó,
mientras el carruaje traqueteaba por la puerta abierta hacia las calles de Londres. Asustaría a los mundanos ver un carruaje corriendo por las calles sin cochero. Así que, ¿el caballo sabe a dónde llevarnos? Cordelia se recostó contra los asientos tapizados. Pero no vamos a los Cornwall Gardens, ¿no? Lucy negó con la cabeza. Valios y Santos son caballos muy especiales. Y vamos a la casa de Chiswick. Cordelia se la quedó mirando. ¿Chiswick Hall? ¿Vamos a ver a Grace o a Tatiana? Oh, Lucy, no sé si. Lucy alzó una mano. Habrá un momento corto, durante el cual quizá tengas que distraerlas. Pero no es una visita de cortesía. Tengo una misión. Cordelia no pensaba que Grace pareciera el tipo de persona a la que se podía distraer con facilidad. No lo haré, dijo rotunda. A no ser que me expliques cuál es la misión. Lucy guardó silencio durante un momento, con el rostro pálido y pequeño cubierto por las sombras del carruaje. Ya sabes que puedo ver fantasmas, dijo, y vaciló. Cordelia se quedó parada. Era lo último que había esperado que le dijera Lucy. Todos los cazadores de sombras reconocían la existencia de fantasmas, y cuando los fantasmas querían ser vistos, la mayoría de los Nefilim podían verlos. Pero los Gerondel tenían una capacidad especial. Will, James y Lucy podían ver todos los fantasmas que no querían ser vistos. Sí, pero ¿qué? Un fantasma me ha dicho, Lucy se interrumpió. Yesami me ha dicho que hay un fantasma en la casa de Chiswick que quizás sepa algo sobre esos demonios diurnos, dijo finalmente. Daisy, tengo que hacer algo por Bárbara y los demás. No puedo quedarme sentada pasando ungüentos. Si puedo hacer algo para ayudar, debo hacerlo. Claro. Pero, ¿por qué no se lo dices a tu padre o a tu madre? Seguro que te entenderán. No, no quiero crear esperanzas que pueden no llegar a nada, respondió Lucy. Además, quizá tenga la necesidad de contárselo a algunos de los otros, y me han dicho que ser buscada por los fantasmas no es un rasgo muy atractivo en una joven. Cordelia le cogió la mano a Lucy con la suya vendada. Dime quién te ha dicho eso. ¿Lo mataré? Lucy fingió un sollozo y luego se echó a reír. No hace falta que mates a nadie. Solo ven conmigo a Chiswick, y me daré por satisfecha. Deberíamos atrancar la puerta, dijo James. No tiene cerrojo y no podemos dejar que nos interrumpan. Frunció el ceño. Matthew, ¿puedes tenerte en pie? Después del baile, habían cerrado el salón, que se usaba muy pocas veces excepto para las reuniones sociales. Hacía calor allí y olía cerrado. James, Christopher y Thomas se sacaron la chaqueta y se quedaron en mangas de camisa. Casi todos llevaban el mismo cinturón de armas que en el parque, aunque James había añadido unas cuantas dagas más al suyo. Solo Matthew iba desarmado. Parpadeando y desarreglado, consiguió llegar a un sillón tapizado y se dejó caer en él. Estoy muy bien, dijo agitando perezosamente una mano. Por favor, continúa con tu plan. Entrecerró los ojos. ¿Cuál era tu plan? Te lo cuento en un momento, contestó James. Estaba seguro de que a ninguno de ellos le iba a gustar. ¿Thomas? Thomas asintió, agarró un pesado aparador y lo fue arrastrando hasta dejarlo ante la puerta del salón de baile. Christopher miró a Matthew, preocupado. ¿Quizá un poco de agua?, preguntó. Estoy muy bien, repitió Matthew. Te he encontrado bebiendo de tu petaca y cantando Elsie de Chelsea en el carruaje de los Baybrook, le recordó Thomas serio. Era un lugar privado, respondió Matthew. Y muy bien tapizado. Al menos no era el carruaje de los Briestock, porque ya han tenido suficiente tragedia hoy. Nada malo les ha pasado a los Baybrook, comentó Christopher con gran sinceridad. Nada hasta el momento, dijo James.
Christopher, ¿ha ido todo bien cuando has acompañado a la señorita Blackton? Intentó decirlo de forma que no pareciera estar demasiado interesado en la respuesta. Matthew alzó una ceja, pero no dijo nada. Oh, perfectamente, contestó Christopher. Le he ido explicando todo sobre el cultivo de las bacterias, y estaba tan fascinada que no ha dicho ni una palabra. James había ido a apilar sillas frente a la puerta que daba a la sala de estar. Confiaba en que Grace no se hubiera muerto de aburrimiento. ¿Has tenido que decirle a la señora Blackthorne lo que había ocurrido en el parque? No debe de haberle gustado. Christopher negó con la cabeza. Confieso que no la he visto. La señorita Blackthorne me pidió que la dejara en la verja, no en la puerta. Probablemente no quería que nadie viera el estado de ese lugar, comentó Matthew bostezando. Incluso la misma verja está llena de óxido. James lo miró. Thomas, dijo en voz baja. ¿Quizá una runa curativa? Thomas asintió y se acercó a Matthew cuidadosamente, como uno podría acercarse a un gato callejero. Hacía algún tiempo que James había descubierto que las runas curativas hacían que Matthew recuperara la sobriedad, no totalmente, pero lo suficiente. Súbete la manga. Muy bien, buen chico, dijo Thomas mientras se sentaba en el brazo del sillón de Matthew. A ver si te despertamos y James nos puede explicar cualquier locura que haya planeado. Una vez acabó con las sillas, James miró alrededor del salón y se sacudió las manos. Será mejor que comprobemos los cierres de todas las ventanas. Solo para asegurarnos. En cierto modo, parece algo blasfemo emplear las marcas para librarse de los efectos del alcohol, añadió Matthew, mientras Thomas guardaba la estela. La marca en cuestión destelló, recién hecha, sobre la muñeca de Matthew. Ya se lo veía más despejado, y menos como si estuviera a punto de quedarse dormido o vomitar. Te he visto usar la estela para hacerte la raya en el pelo, dijo James con sequedad mientras comenzaba a examinar los cierres de las ventanas. El ángel me dio este pelo, replicó Matthew. Es uno de los dones de los cazadores de sombras. Como la espada mortal. Eso sí que es una blasfemia, replicó Thomas. Christopher se había unido a James revisando los cierres de las ventanas, aunque James deseaba desesperadamente poder abrir una para que entrase algo de aire en el salón. Un objeto hermoso es una alegría eterna, Thomas, dijo Matthew. James, ¿por qué estamos cerrando todas las ventanas? ¿Nos dan miedo las palomas curiosas? James ajustó uno de los cierres y se volvió a mirar a los otros. Me he pasado los últimos 4 años de mi vida intentando entrenarme para no hacer lo que estoy a punto de hacer. Ni siquiera quiero considerar la posibilidad de ser interrumpido. ¿Por una paloma? Preguntó Matthew, pero su mirada era compasiva, a pesar del tono ligeramente burlón. Jamie, ¿qué estamos haciendo aquí? James respiró hondo. Voy a entrar deliberadamente en el reino de las sombras, contestó. Los alegres compañeros estallaron en un coro de protesta. Matthew se puso en pie con los ojos brillantes. Para nada, exclamó. El peligro. No creo que haya ningún peligro, repuso James. Durante toda mi vida he estado entrando y saliendo del reino de las sombras muchas veces. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que caí accidentalmente en ese mundo. Sin embargo, en la última semana lo he visto 3 veces, y una justo antes del ataque de hoy. No puedo creer que sea una coincidencia. Si puedo usar este poder para ayudar a Bárbara, Ariadne, a todos nosotros, debéis dejarme que lo haga. Maldita sea. Matthew se frotó los ojos. Y si no te ayudamos ahora, simplemente lo intentarás cuando nos marchemos, ¿verdad? Justamente, contestó James. Palmeó las dagas que le colgaban de la cintura. Y al menos voy armado. Matthew hizo girar el anillo que llevaba en el dedo, grabado con las letras MF.
Había sido un regalo de James cuando se habían convertido en Parabatai, y tendía a juguetear con él cuando estaba nervioso. Muy bien, James. Como tú quieras. James carraspeó para aclararse la garganta. Muy bien. Pues comencemos. Se encontró con la mirada de 6 ojos expectantes. Bien, dijo Thomas después de una larga pausa. Entonces, vete al reino de las sombras. James se concentró. Miró al suelo y trató de conjurar imágenes del reino de las sombras en su mente. El cielo gris y abrasado y el sol sin fuerza. Se imaginó el salón de baile totalmente alterado, las ventanas colocadas de una forma extraña en las paredes, las grandes lámparas derritiéndose y con los brazos caídos. Abrió los ojos y gritó. Un par de ojos lo miraban directamente a los suyos, tan cerca que podía ver los detalles de los verdes iris, los leves toques de castaño y negro. ¿Matthew? No creo que clavarle la mirada vaya a servir de algo, Matthew, dijo Thomas, y Matthew retrocedió un paso, alejándose de mala gana de su Parabatai. Jamie, ¿hay algo que pueda ayudarte a comenzar el proceso? Todos te hemos visto hacerlo. Empiezas a oscurecerte y te pones un poco borroso por los bordes. Cuando entro en el reino de las sombras, la realidad de mi presencia aquí comienza a desvanecerse, explicó James. No mencionó que, en el pasado, se había desvanecido tanto de este mundo que había podido atravesar una pared sólida. Pero no es eso lo que me lleva al reino de las sombras. Más bien es un efecto secundario de estar allí. A menudo te pasa cuando estás enfadado o sorprendido, comentó Christopher. Supongo que podríamos hacerte enfadar o sorprenderte. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, eso no debería ser muy difícil, repuso James. Tonterías, replicó Matthew mientras saltaba sobre una mesa auxiliar cercana. Parecía bastante frágil, con patas de madera pintadas de oro, y James la miró sin fiarse. La última vez que te vi sorprendido fue cuando aquel demonio Iblis le enviaba cartas de amor a Christopher. Tengo un oscuro encanto, dijo este tristemente. Por favor, recuerda que yo soy el pálido neurasténico y tú eres el héroe firme, le dijo Matthew a James. Es un aburrimiento cuando cambias nuestros papeles. Tendremos que pensar en algo lo suficientemente impresionante para asombrarte. ¿Y cuál es mi papel? Preguntó Christopher. El del inventor loco, claro, contestó Matthew sin dudar. Y Thomas es el de buen corazón. Dios, suena muy aburrido, replicó Thomas. Mira, James, ven aquí un momento. James fue hacia Thomas, que parecía haber decidido algo. En momentos como ese se parecía mucho a su madre, con sus brillantes ojos castaños y su boca feroz. Un puño cruzó el aire y aterrizó directamente sobre el plexo solar de James. Este voló hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un grito ahogado. La cabeza le dio vueltas. Matthew se agachó a su lado mientras James se incorporaba apoyándose en el codo, tratando de tragar aire. El dolor no era intenso, pero la sensación de no poder coger aire era agobiante. Thomas, gritó Matthew. ¿Qué estás tratando de...? Estaba tratando de sorprenderlo. Le gritó Thomas en respuesta. Esto es importante, Matthew. Lanzó una mirada preocupada a James, sin prestar atención a sus palabrotas. No te importa, ¿verdad, Jamie? No pasa nada, contestó James, todavía sin aliento. Solo que no ha funcionado. Si me volviera una sombra cada vez que alguien me golpea, no podría patrullar. Miró al techo, que tenía espejos. Se vio a sí mismo tirado sobre el parquet, con el pelo muy negro contra el blanco, Matthew arrodillado sobre él como un escudero sobre el cuerpo de un caballero muerto. También veía a Christopher y a Thomas en el espejo, o al menos su coronilla. Christopher iba a bajar algo de la pared, Thomas tenía los brazos cruzados.
Matthew se puso en pie de un salto con la agilidad de un zorro y le tendió una mano a James para que se levantara. Este acababa de recuperar la verticalidad cuando una flecha le pasó junto a la cabeza. Una de las ventanas saltó en pedazos y Matthew se lanzó sobre su parabatay. Cayeron de nuevo al suelo, y James se quedó sin aliento por segunda vez en 5 minutos. Rodó hasta sentarse, empujando a Matthew con el hombro, y se encontró a Thomas mirando con los ojos muy abiertos a Christopher, que tenía en la mano uno de los arcos que colgaban de la pared. En caso de que alguien se estuviera preguntando si estos arcos eran puramente ornamentales, dijo James, mientras se ponía en pie, la respuesta es no. En nombre de 1.000.000 de ángeles, Christopher, ¿qué diablos acabas de hacer?, preguntó Matthew, que se había puesto en pie detrás de James. ¿Intentabas matar a James? Christopher bajó el arco. A James le pareció oír ruido por el instituto, puertas que se cerraban en la distancia y pies que corrían. Maldita sea. No estaba intentando matar a James, dijo Christopher en un tono molesto. Esperaba que la impresión de la flecha al pasar lo sobresaltara lo suficiente para enviarlo al reino de las sombras. Una pena que no haya funcionado. Debemos pensar en algo que alarme gravemente a James. Christopher, exclamó este. No puedo creer que digas eso. Y tampoco puedo creer que me hayas disparado. La probabilidad de que funcionara era un 72%, en condiciones perfectas de laboratorio. ¿No estamos en condiciones perfectas de laboratorio?, gritó James. Estamos en el salón de baile de mi casa. En ese momento, las puertas del salón de baile repiquetearon. ¿Qué está pasando?, era la voz de Will. James, ¿estás ahí dentro? Maldita sea. Mi padre, exclamó James, mirando alrededor. Mirad, vosotros salid por las ventanas. Bueno, mejor por la rota. Yo cargaré con la culpa. Diré que he roto la ventana con la flecha. ¿En el salón de baile?, preguntó Thomas, siendo práctico. ¿Y por qué ibas a hacer una cosa tan tonta? Soy capaz de todo. James fue a cogerle el arco a Christopher, pero este corrió alrededor de Thomas como si su amigo fuera una cucaña. Vamos, Kit, dámelo. Thomas puso los ojos en blanco. Ahora va a decir, porque soy un gerondel, ¿a que sí? Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. James lanzó a los otros su mirada más feroz. Soy un gerondel, replicó. Y os digo que os larguéis de mi instituto para que solo me castiguen a mí. Contesta, James, gritó Will. ¿Por qué has bloqueado la puerta? Te exijo saber qué está pasando. James no está aquí, contestó Matthew, acercándose a él. Márchate. James miró a Matthew, confundido. ¿De verdad? He oído romperse un vidrio, gritó Will. Estaba practicando unos movimientos de lucha, respondió Matthew. ¿En el salón de baile? Estábamos tratando de distraer a Thomas. Ha sido un día muy intenso, respondió Matthew, también a gritos. ¿Qué? El tono de Will era de incredulidad. No me culpes a mí de esto, susurró Thomas. James. Matthew le puso las manos sobre los hombros y lo hizo volverse hacia él. Con la ventana rota, el aire frío se colaba y le apartaba a Matthew el flequillo de la sudada frente. Tenía una mirada de decisión, los ojos oscuros bajo la tenue luz y clavados en James. Este se sorprendió de la seriedad de la mirada de su amigo. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo ahora. Lo sé, respondió James. Matt, ayúdame. Era un viejo apodo para Matthew, se lo había puesto Will por el rey galés Matt ap Matonj, el guardián de todo el saber y el conocedor de todas las cosas. Will siempre decía que Matthew había nacido sabiendo demasiado.
En ese momento, su mirada estaba cargada de una oscura percepción mientras le susurraba a James al oído. Jamie. Lamento tener que hacer esto. Tragó con fuerza. Estás maldito. Un hijo de demonios. Por eso puedes ver el reino de las sombras. Estás viendo el lugar del que procedes. James se echó atrás, mirando fijamente a Matthew. Matthew, que olía a brandy y a familiaridad. Matthew, que podía ser cruel, pero nunca con James. La visión de James se fue haciendo grisácea. Matthew se puso blanco. James, dijo. No pretendía. Pero James ya no notaba las manos de Matthew en los hombros. Ya no sentía el suelo del salón bajo los pies. Las puertas del salón se estaban abriendo con un crujido, pero él ya no podía oírlas. El mundo se había vuelto monocromo. James vio paredes rotas y negras, un suelo quebrado, y polvo que destellaba como joyas marchitas salpicando el lugar donde Bárbara había caído. Se inclinó para cogerlo mientras el universo se sacudía bajo sus pies y él era lanzado hacia la nada. Días del pasado, Idris, 1900. James acababa de superar la fiebre abrasadora y se hallaba con su familia en los verdes prados y los frescos bosques de Idris. Y, sin embargo, se sentía inquieto mientras abría las ventanas de su dormitorio en la mansión Gerondale, permitiendo que el aire fresco entrara en la habitación por primera vez en meses. Quizá fuera por lo rápido que se viajaba a través de los portales. Acababa de decirle adiós a Cordelia y a sus padres, y de sentir algo hacia Cordelia que no sabía cómo expresar con palabras, de tan excelente, extraño y anonadante. Hubiera disfrutado de pasar varios días en el mar, o en un tren, para contemplar el paisaje y sentir cosas complicadas. En vez de eso, 10 minutos después de estar en Cirenworth, ya estaba sacando las sábanas protectoras de los muebles y encendiendo las luces mágicas, y sus padres estaban proclamando a pleno pulmón las cualidades curativas del aire de Idris. James estaba sacando sus cosas de la bolsa cuando su madre entró en el cuarto, ordenando la correspondencia. Le pasó un sobre pequeño. Una para ti, dijo, y lo dejó solo para que leyera la carta. James no reconoció la caligrafía. Era un refinado trazo femenino. Por un instante pensó, pero si no conozco a nadie en Idris que pueda enviarme una carta, pero entonces se dio cuenta, Grace. Se sentó en la cama para leerla, no había pensado en Grace durante un tiempo. Se preguntó si ya habría hecho algo especial ese año, y, sobresaltado, se dio cuenta de que lo más probable era que no hubiera ido a ninguna parte, ni siquiera hablado con nadie. Tatiana Blackton era famosa por evitar todo contacto con los cazadores de sombras, y si los Gerondale no estaban en la mansión, tenía muy pocos vecinos, y a gran distancia. ¿Por el ángel?, pensó James. ¿Soy el único amigo de Grace? No tengo a nadie más, no, contestó Grace. Estaban sentados juntos en el suelo del bosque, James se apoyaba contra la gran raíz curvada de un roble y Grace se hallaba sobre una piedra. La mirada de tristeza de Grace enseguida fue suplantada por su tranquila compostura de siempre. Me temo que no tengo ninguna noticia de la que informar desde nuestra última reunión, dijo Grace. Pero tú parece como si hubieras luchado contra algo. Más que cansado. Oh, exclamó James. Bueno, me ha pasado una cosa desde la última vez que te vi. Me temo que aún estoy acabando de recuperarme de la fiebre abrasadora. Grace fingió alejarse, y luego soltó una risita. No, ya le ha pasado, no te preocupes. Mi pobre James. Espero que no estuvieras muy solo. He tenido suerte con eso, respondió James. Notó un retortijón en la barriga, sin entender por qué. Cordelia y su madre ya la han pasado, así que pudieron quedarse conmigo. Me han cuidado mucho. Sobre todo Cordelia. Hizo que la situación fuera mucho más tolerable.
mucho menos mala de lo que podría haber sido si ella no hubiera estado allí. Incluso James comprendió que estaba divagando un poco. Grace solo asintió. Al día siguiente, James se despertó tarde y se encontró con que sus padres ya habían salido y que su hermana estaba hundida en uno de los sillones del salón, escribiendo furiosamente en una libreta. ¿Quieres hacer algo?, le preguntó a Lucie. Yo ya estoy haciendo algo, le contestó sin alzar la mirada. Estoy escribiendo. ¿Y qué estás escribiendo? Bueno, si no me dejas en paz, escribiré sobre ti. Así, que sin nada más que hacer, se encaminó hacia la mansión Blackthorn. Para él, la mansión estaba igual que cuando había ido allí por primera vez, un año atrás, para cortar las zarzas de la verja. La casa seguía cerrada y en silencio, como un murciélago gigante acurrucado sobre sí mismo para dormir durante todo el día, hasta que la oscuridad le permitía extender las alas de nuevo. En todo caso, los zarzales estaban más largos que cuando comenzó a cortarlos el año anterior, las espinas, más numerosas, más largas y más agudas. La primera parte del lema sobre la verja estaba oscurecido, y lo único que podía leerse en ese momento era Lex Nulla. Recorrió el perímetro, alrededor del muro de piedra y a través de la maleza sin cortar. Se sentía tonto. No había cogido un libro, ni una espada, ni nada que hacer. Sin embargo, cuando volvió a la puerta de la verja, Grace lo estaba esperando al otro lado. «Te he visto por las ventanas de mi habitación», dijo Grace sin preámbulos. «Parecías perdido». «Buenos días», respondió James, y Grace sonrió a su manera. «¿Crees que tu madre querrá que vuelva a recortar las zarzas?». Se hizo un incómodo silencio. No puedo imaginarme que a mi madre le importe si se limpia la verja de zarzas. Si te trajera unas tijeras y las cortaras, te haría compañía. Ese parece un buen trato, repuso James, sonriendo de medio lado. No puedo prometer darte suficiente conversación para llenar el tiempo, naturalmente, añadió Grace. Pero podría leerte, si quieres. No. No, gracias, añadió James rápidamente. Grace pareció sorprenderse, así que él añadió, preferiría que me hablaras de tu vida. Mi vida es esta casa, repuso ella. Entonces, dijo él, háblame de esta casa. Y eso fue lo que hizo. James nunca les explicó a sus padres a dónde iba. Sencillamente salía de la casa por la tarde, cortaba las zarzas y todo lo que había crecido desordenadamente por el exterior de los muros de la mansión, y hablaba con Grace durante un par de horas, antes de sentirse cansado y sediento, disculparse con Grace y correr a casa. Grace le explicó la histórica grandeza de la casa y las capas de polvo y descuido que se habían apoderado de ella. A veces creo que vivo en una telaraña gigante, pero mi madre no confía en nadie para que pueda entrar y limpiar, y la casa es demasiado grande para que la cuiden dos personas. Le habló de los espinos retorcidos tallados en la barandilla de roble, del escudo de armas sobre la repisa de la chimenea, de la inquietante estatua de metal que se agazapaba en el primer piso. Su descripción hizo pensar a James que la casa era horrible, como un cadáver, algo vivo y hermoso que se estaba pudriendo. La idea lo hacía estremecer, pero, de vuelta en su casa, la sensación desaparecía. Por las noches se dormía pensado en la voz de Cordelia, suave y continua en su oído. Lucy anunció que tenía la intención de leerle a James parte del borrador en el que estaba trabajando. La princesa secreta Lucy es rescatada de su terrible familia. James la escuchó con una cuidadosa expresión de interés, incluso aunque tuvo que soportar los interminables cuentos del cruel príncipe James y sus múltiples y horribles hechos. Me parece que el cruel príncipe James ha quedado encasillado a causa de su nombre, comentó James en un momento dado. Lucy lo informó de que, en ese punto de su proceso creativo, no buscaba las críticas. La princesa secreta Lucy solo desea ser buena,
Pero el cruel príncipe James se deja llevar por la crueldad simplemente porque no puede soportar ver a la princesa Lucy ser mejor que él, una y otra vez, en cualquier ámbito. Dijo Lucy. Ahora me voy a ir, dijo James. Lucy cerró la libreta y miró a James. ¿Cómo es Grace Blackthorne? La ves a veces cuando estás allí cortando las zarzas, ¿verdad? Supongo. Había pillado desprevenido a James. Es triste. Está terriblemente sola, creo. Lo único que conoce es a su madre y su tenebrosa casa. Qué horrible debe ser para ella. Sí, es horrible. Da mucha pena. Sin duda, repuso Lucy. En el lugar al que acudían en el bosque, James le habló a Grace de los amigos que tenía. Matthew, Grace sabía que era el hijo de la cónsul, Thomas y Christopher, a quienes llamó tus primos, sin que Grace reaccionara en absoluto. Lo único que dijo, tímidamente, fue, debo decir que me alegro en parte de que no estén aquí en Idris contigo. Oh, estoy segura de que estarías pasándotelo en grande si fuera así. Pero entonces no estaríamos juntos todo este tiempo, y lo echaría mucho de menos. A James le preocupaba Grace. No le servía ser su único amigo, no podía verla tan a menudo. Pensó en que Cordelia los visitaría a finales del verano y en si habría alguna posibilidad de que se conocieran, dado que su amistad con Grace debía permanecer oculta. En ese momento, Grace pareció vacilar. ¿Te ofendería si te preguntara qué te pasó en la academia? Solo he oído rumores. James le explicó su extraño poder de convertirse en una sombra, cómo quedó al descubierto delante de una buena parte de la academia, y su consiguiente expulsión. No es ningún secreto, dijo, y al mismo tiempo se preguntó por qué, entonces, le daba la sensación de estar haciendo una gran confesión. Se debe a que mi madre es algún tipo de bruja. Lo sabe todo el mundo, sin embargo, aún murmuran y señalan. A menudo me parece, comenzó Grace, que los brujos son grandes compañeros nuestros en la lucha contra los demonios, siendo ellos mismos, en parte, demonios. No veo por qué nadie tiene que montar tanto alboroto. A los cazadores de sombras no les gusta la diferencia, explicó James. Siempre ven el mal en ella. Pero te he confesado un secreto, ahora debes contarme tú uno. Grace sonrió. No tengo secretos. No es cierto. ¿De dónde procedes, Grace Blackthorne? ¿Recuerdas a tus padres? Sí, contestó ella. Tenía 8 años cuando los mataron los demonios. Me hubiera quedado sola de no ser por mamá. Eso explicaba por qué Grace solo tenía una runa en la mano izquierda. La runa de la clarividencia era la primera marca que recibían los Nefilim, aun siendo niños. Era evidente que Tatiana no había aceptado la idea de que Grace siguiera con su educación de cazadora de sombras. Te habría acogido un instituto, le aseguró James. Los cazadores de sombras no abandonan a los suyos. Supongo, repuso Grace, pero entonces no habría tenido una familia. Y ahora la tengo. Una madre, un apellido y una casa. No parecía que eso la hiciera totalmente feliz. Aunque me hubiera gustado poder conservar algo de mis padres. James se asombró. ¿De verdad no tienes nada de ellos? Hay una cosa, contestó ella. Mi madre tenía una pulsera de plata que solía llevar. Mamá dice que es muy valiosa, y la guarda en una caja en su estudio. Me dice que me dejará llevarla cuando sea mayor, pero se lo pregunto todos los años y nunca soy lo suficientemente mayor. ¿No la puedes coger de la caja? La caja está cerrada a cal y canto, respondió. A mamá le gustan los cerrojos. Por toda la casa encuentro cajones, cómodas y cajas que no se abren. Si no es con la llave correcta. No puedo imaginarme cómo mamá recuerda qué llave va en qué cerrojo. Hay tantos, su expresión cambió ligeramente. Pero ya basta de este tema tan triste.
Mi madre me ha dicho que la familia Carstairs vendrá a visitaros al final del verano. Sin duda pasarás todo tu tiempo con ellos, cuando estén aquí. No, replicó James. Supongo que Cordelia querrá pasar todo el rato con Lucie, algún día serán para Bataille. Claro que Lucie también está escribiendo su libro, así que es posible que, a veces, yo pueda pasar un rato con Cordelia, como un buen anfitrión. Quiero decir, lo que ella prefiera. Claro que si quiere pasar todos los días conmigo, también estará bien. Se cayó de golpe, al darse cuenta de que, en algún momento en los últimos 10 segundos, había enloquecido totalmente. Grace lo aceptó sin molestarse. Lo siento, se disculpó James. No quería decir que. Grace rió alegremente. ¿Tonterías? Sé que no tienes mala intención, James. Es solo que estás enamorado de Cordelia. James estaba horrorizado. Le tengo cariño, eso es todo. ¿Somos amigos, como lo somos tú y yo? ¿En serio? Soltó Grace. ¿Y si llega aquí, a Idris, y te dice que ha conocido al hombre más maravilloso del mundo y que han tenido un romance relámpago y que están prometidos para casarse? ¿Te limitarías a felicitarla como harías con cualquiera de tus otros amigos? Le diría que es demasiado joven para casarse, respondió James tenso. La verdad era que cuando pensaba en Cordelia casándose con otro, era como si le dieran una patada en el corazón. Sobresaltado, se dio cuenta de que en las vagas ideas que tenía sobre su futuro, Cordelia siempre había estado presente, una presencia firme, amistosa, una cálida luz en la oscuridad de lo desconocido. El cruel príncipe James entró en el aposento con la capa destellando a su espalda y su terrible, bigote torcido de furia, relató Lucy en cuanto James atravesó la puerta. ¿Es necesario que se diga 2 veces que es terrible?, preguntó James. Requería una bebida caliente que le suavizara la garganta, reseca de lanzar sus malvadas órdenes durante todo el día. Pensó, sí, té y venganza. Voy a calentar agua, suspiró James. Qué extraño tipo de amistad compartimos, dijo Grace. Volvían a estar en la mansión Blackthorn, James recortando las zarzas a lo largo del alto muro de piedra, y Grace, al otro lado, caminando a su altura. Se le hacía visible de vez en cuando a través de los agujeros en la piedra. Es una pena que no puedas convertirte en una sombra y venir conmigo a este lado del muro. James dejó de cortar. Eso no lo había pensado. Quizá pudiera, pensó. Dejó las tijeras de podar sobre la hierba y se miró las manos. No sabía qué hacer. Intentó concentrarse en la nada, en el gris del reino de las sombras. Sobresaltado, atravesó torpemente el muro. Se recompuso. Seguía siendo una sombra, aunque no se hallaba en el reino de las sombras, estaba, sin duda, en el interior de los muros de la mansión Blackthorn. Había hierba larga y descuidada por todas partes, y Grace lo miraba. «Puedes regresar», decía sin voz, o quizá lo estuviera gritando, y James, con un enorme esfuerzo, lo hizo. De regreso a su forma física, apretaba y aflojaba los puños. «Esto es asombroso», exclamó Grace. «Supongo que podrías acostumbrarte a esa sensación, si lo practicas». «Quizá». «¿Crees que podría salir por la verja?». Grace se echó a reír. En la verja, cuando él salía, ella lo cogió del brazo. «Espera, James». Estaba pensando. Si alguna noche ves que no puedes dormir, y encuentras que te has vuelto una sombra, quizá podrías venir aquí y atravesar las zarzas y entrar en la casa, en el estudio de mamá, y hundir tu mano de sombra en la tapa de la caja correcta y recuperar mi pulsera para mí. En ese mismo momento, James notó un repentino cariño por Grace. Se había temido que se horrorizara al ver su presencia como sombra, pero no solamente la aceptaba, sino que además le ofrecía una oportunidad para que su poder pudiera servir para ayudarla.
Por alguna razón, sintió que se lo debía, aunque no hubiera podido decir por qué. ¿Podría? ¿Lo haré? Déjame una señal, si lo haces, le pidió Grace, y la noche siguiente me encontraré contigo en el bosque. Si hicieras esto, serías un auténtico amigo. ¿Puedo? Repitió James. ¿Lo haré?